Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto panel del día de hoy para continuar con las actividades programadas del 7º Encuentro y Congreso Internacional sobre los Derechos de los Animales No Humanos. Vamos en esta oportunidad a dialogar con distintos especialistas con lo que tiene que ver con los animales comunitarios, la problemática, estatus jurídico y crueldad hacia ellos, reparación en cuanto a las situaciones en lo jurídico cuando no llega la respuesta, ¿no? Cómo se encaran ese tipo de situaciones. Les agradecemos a todos los que están presentes. Me acompañan en la mesa el doctor Juan Ignacio Serra, abogado, máster en Derecho Animal y docente de la UBA y la UNSA, que lo tenemos ahí a Juan, al doctor Vicente Ataide Jr., profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná, postdoctor en Derecho Animal en la Universidad Federal de Bahía, doctor y magíster en Derecho Procesal Civil también por la Universidad Federal de Paraná, profesor de los programas de posgrado en Derecho y de la Universidad Federal de Paraíba, coordinador de Zópolis, Núcleo de Investigaciones en Derecho Animal, coordinador del curso especializado en Derecho Animal de la Escuela de Magistratura Federal de Paraná, miembro del Instituto Brasileño de Derecho Procesal, miembro consultor de la Comisión de Juristas para la Reforma del Código Civil y juez federal de Curitiba. Muchísimas gracias, doctor, por estar acompañándonos. Mi nombre es Elba Tibursi, soy de la Agrupación Nacional Alerta Galgo Argentina y de la ONG Gestión para la Protección y Defensa de los Animales, quienes estamos llevando desde la Argentina el seguimiento del caso Orella en todo Brasil, ¿sí? Hoy repercusión en el mundo. Desde acá los vamos a acompañar y también se van a sumar en un tramo de los paneles justamente la producción de norteamericana brasileña que están llevando adelante lo que es el documental para la plataforma Netflix el caso Orella, que va a estar saliendo en 2027. Y bueno, ya están por primera vez acompañando y de hecho agradeciendo a la gente de Brasil, todos los organismos, de que Orella por primera vez entra a una casa de altos estudios, lo cual es realmente muy significativo e importante para lo que es el hecho histórico que va a quedar, ¿no es cierto?, y que ha marcado y marca un precedente en la comunidad de la protección animal contra los actos de maltrato y crueldad. Pero ahora vamos por parte en esta temática que es realmente muy importante, la de los animales comunitarios, y lo dejamos con el doctor Vicente. Buenas tardes a todos y todas. Mucho me gusta estar acá nuevamente. Agradezco a profesora María de las Vitórias por más esta invitación para estar en este gran congreso de derecho animal. Es uno de los más importantes, si no el más importante congreso de derecho animal del Cone Sur de la América. Entonces, congratulaciones, profesora María de las Vitórias, por más ese congreso. Esperamos que para los otros años podamos estar juntos en la afirmación de los derechos animales en América del Sur. Bueno, mi exposición pretende ofrecer un panorama de la experiencia brasileña en el tema de animales comunitarios, con énfasis el proyecto de ley número 7/2026, denominado Ley Perro de Oreja. Es caso emblemático de ataque y sufrimiento de perro Orella en Brasil, en Florianópolis, Santa Catarina. Entonces, este proyecto de ley probablemente sea hasta el momento la propuesta legislativa más amplia presentada en Brasil sobre protección jurídica integral de perros y gatos comunitarios. El tema de los animales comunitarios es especialmente interesante porque desafía categorías jurídicas tradicionales. Durante mucho tiempo, el derecho operó apenas con tres posibilidades.
1. El animal con tutor identificado. 2. El animal abandonado. Y 3. El animal recogido por el poder público. Los animales comunitarios no encajan perfectamente en ninguna de esas categorías. Viven en calles, plazas, universidades, condominios, reparticiones públicas, mercados, puertos o barrios enteros. No pertenecen jurídicamente a una única persona, pero pertenecen afectivamente a una comunidad. Son animales alimentados, protegidos, medicados y reconocidos colectivamente. El derecho animal contemporáneo comienza entonces a percibir que existen formas colectivas de convivencia interespecie que exigen nuevos modelos jurídicos. Bueno, en primer lugar es importante tener el concepto de animal comunitario en este proyecto de ley. El concepto de animal comunitario no surgió inicialmente en la legislación brasileña. Nació de una práctica social. Es un verdadero fenómeno sociológico. Diversas ciudades brasileñas comenzaron a convivir con perros y gatos que permanecían en determinado territorio, eran conocidos por los vecinos, recibían alimentación y cuidados. Poseían vínculos afectivos estables con la comunidad. En muchos casos, esos animales eran removidos arbitrariamente por organismos de zoonosis, administradores de consorcios o agentes públicos que entendían su presencia como algo irregular. La reacción social contra esas remociones impulsó leyes municipales y estaduales en Brasil. Brasil, como Argentina, como México, somos una federación. La Unión Federal, los estados y los municipios. Actualmente existen decenas de normas locales brasileñas que reconocen a los animales comunitarios, especialmente Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais y creo que también Río Grande do Sul. Sin embargo, estas normas son fragmentarias y muy heterogéneas. El PL 7 de 2026 busca justamente construir un marco nacional uniforme. Bueno, pero en Brasil el derecho animal es constitucionalizado. Nosotros tenemos, como México, la regla constitucional de prohibición de crueldad contra animales. La Constitución brasileña prohíbe las prácticas crueles, pero el desarrollo más importante de las últimas décadas fue interpretativo. El Supremo Tribunal Federal fue reconociendo gradualmente que nuestra Corte Suprema, los animales son seres sintientes, poseen valor propio, no pueden ser reducidos a la categoría de cosas y la prohibición de la crueldad posee dimensión autónoma. Es la separación de derecho animal y derecho ambiental a partir de la Constitución Federal, a partir de la regla de prohibición de crueldad contra animales y el principio de la dignidad animal. Eso permitió el surgimiento de una lacuna constitucional, una lectura constitucional animalista. Los animales comunitarios pasan a ser protegidos también, no solamente porque interesan a los humanos, sino porque poseen dignidad propia como individuos sintientes. El PL 7 2026 incorpora explícitamente esta lógica al afirmar en su artículo 3 que están prohibidas las prácticas que comprometan la dignidad individual de los animales comunitarios. Este punto es extremadamente relevante. El lenguaje de la dignidad animal representa un desplazamiento paradigmático.
Ya no se trata solamente de evitar sufrimiento innecesario. Se trata de reconocer intereses propios jurídicamente relevantes. Bueno, el proyecto define los animales comunitarios como perros y gatos. Hay una restricción, una delimitación de los animales comunitarios a perros y gatos en este proyecto. Los define como perros y gatos que establecen lazos de dependencia y cuidado con determinada comunidad humana, aunque no poseen responsable individual identificado. La definición posee 3 elementos centrales. 1. Territorialidad. El animal reside en determinada localidad. 2. Vinculación comunitaria. Existe reconocimiento social de que este animal da existencia y la afectividad con este animal por parte de la comunidad. Y 3, ausencia de un tutor individual exclusivo. El cuidado es difuso, compartido o rotativo. El proyecto también tiene el mérito de incluir los animales comunitarios no solo en plazas o en las calles, también en edificios públicos. El doctor Rogério Damé, como un gran abogado animalista en Brasil, tiene acciones contra reparticiones públicas que no quieren animales comunitarios. Branquinha y Pretinha y Branquinha, los 2 perros en nuestros correos en Brasil. Edificios públicos, entidades privadas, consórcios verticales y horizontales, incluso gatos ferales en colonias. Esto es muy importante. Eso resuelve un problema recurrente en Brasil, el intento de expulsar animales comunitarios de consórcios y universidades. Bueno, tal vez el núcleo más revolucionario del proyecto está en el artículo 5, el derecho del animal comunitario a permanecer en el lugar habitado. Eso rompe directamente con antiguas políticas de captura compulsiva. En Brasil tenemos una palabra, carrocinha, una pequeña carroza, un pequeño carro, como un señal de remoción, captura compulsiva de animales en situación de calle. Acá en Argentina era la perrera. El proyecto sustituye esta lógica por otra, la permanencia territorial protegida. Más aún, el párrafo único considera abandono el desplazamiento indebido del animal comunitario, y abandono es crimen de maltrato contra animales. Ese dispositivo posee enorme relevancia práctica. En Brasil es común que animales comunitarios sean llevados clandestinamente a lugares distantes bajo la justificación de resolver el problema. En la práctica, eso frecuentemente resulta en muerte, desorientación del perro, atropellamiento, hambre, ruptura de vínculos sociales interespecies. Gatos tornam-se ferales. El proyecto reconoce que remover arbitrariamente a un animal de su territorio también constituye una forma de violencia. ¿Y quién es el cuidador comunitario? Otro avance importante es la figura jurídica del cuidador comunitario, no tutor, no solo responsable, mas sí la figura jurídica de cuidador comunitario. El proyecto reconoce jurídicamente una práctica social ya existente. Personas que alimentan, medican y protegen animales sin ejercer tutela individual clásica. Eso es fundamental, es una perspectiva propia del derecho animal,
que pasa por el derecho civil. Eso es fundamental porque muchos conflictos urbanos involucran precisamente a cuidadores invisibilizados jurídicamente. El proyecto legitima la actuación de cuidadores comunitarios, protege el suministro de agua y alimento, reconoce la licitud de los refugios, establece cooperación comunitaria. Aquí existe un cambio importante. El animal deja de ser visto como una mera liberalidad privada y pasa a integrar un modelo de solidaridad socioambiental. Bueno, en este artículo 8, quizá sea uno de los dispositivos más innovadores del proyecto. Prohíbe impedir la alimentación, hidratación, refugio, asistencia veterinaria. Ese tema posee enorme relevancia práctica en Brasil. Existen innumerables conflictos vinculados con retiro de recipientes de agua, destrucción de casitas, persecución de proteccionistas, prohibiciones de consorcios. Son muchas acciones judiciales para los abogados animalistas representar los cuidadores comunitarios. El proyecto reconoce que impedir cuidados básicos puede configurar maltrato animal. Además, el proyecto criminaliza destrucción de refugios, remoción de comedores, obstáculos a la alimentación. Se trata de una ampliación importante de la tutela penal animal. Y la salud pública y el manejo ético. El proyecto también busca equilibrar protección animal y salud pública. Autoriza la captura únicamente cuando exista riesgo inminente de zoonosis relevante. Eso es importante porque históricamente el discurso sanitario muchas veces fue utilizado como fundamento genérico para remociones indiscriminadas. Al mismo tiempo, el PL establece esterilización, vacunación, microchip, desparasitación y atención veterinaria. Es decir, el proyecto sustituye políticas de exterminio por políticas de manejo ético poblacional. Este modelo aproxima a Brasil a directrices internacionales contemporáneas sobre el control ético de poblaciones de perros y gatos. Y la responsabilidad civil. El proyecto posee disposiciones extremadamente sofisticadas en materia de responsabilidad civil. El artículo 13 prevé reparación por daños causados al animal comunitario, inclusive daños psicológicos. Más relevante aún, la indemnización puede revertir en favor del propio animal, no de su tutor o de comunidad o de cuidador comunitario. Es un dinero para el tratamiento, el cuidado del animal victimado por violencia o maltrato. Este punto revela una transformación profunda en el derecho animal brasileño y en derecho civil. Tradicionalmente, el daño era visto apenas como un daño al propietario del animal. Ahora surge la idea de daño al propio animal. Eso fortalece tendencias contemporáneas de reconocimiento del animal como sujeto despersonalizado de intereses jurídicamente tutelados. Mi primer libro de derecho animal, llamado Capacidad Procesal del Animal, de 2022, tiene la tesis de daño animal como figura central del desarrollo de una teoría dogmática de los derechos animales. Y también este proyecto trata de derecho penal animal. El proyecto también fornece
avanços em matéria penal. Equipara determinadas conductas contra animales comunitários al delito de maltrato, amplia a proteção processal, modifica regras de acordo de não persecução penal e incorpora educação animalista em el Estatuto de la Niñez e Adolescência. Porque é importante recordar que o caso Oreja envolvió adolescentes en la situación de malos y la muerte del perro. Entonces, el proyecto modifica nuestro Estatuto de la Niñez para incluir reglas de educación animalista, para que los jóvenes tengan condiciones de más conciencia sobre la sintiencia animal y otras cosas del género. Naturalmente, el proyecto también suscita debates. Algunos puntos pueden generar controversias. La responsabilidad de los municipios. El artículo 12 prevé responsabilidad municipal por daños causados por animales comunitarios, no contra animales comunitarios. Un perro comunitario morde una persona. ¿Quién responde civilmente? ¿El cuidador comunitario? No. La opción es la responsabilidad del municipio. Eso puede, es claro, generar una resistencia política para la aprobación del proyecto. También habrá discusiones sobre densidad poblacional, impactos ambientales, seguridad y manejo de colonias felinas. Y también el problema de límites de la permanencia territorial. El derecho de permanencia deberá compatibilizarse con situaciones excepcionales. Riesgo ecológico, gatos ferales en estaciones ecológicas que pueden matar animales silvestres, accidentes, enfermedades, conflictos urbanos graves, animales comunitarios de indígenas, de poblaciones en los ríos, en las islas. Y es claro, la estructura financiera de los municipios. Muchos municipios brasileños no poseen hospitales veterinarios, programas de esterilización o registros animales eficientes. Aún así, estas dificultades no disminuyen la relevancia histórica del proyecto. Bueno, para concluir, tal vez el aspecto más importante del PL sea simbólico. Reconoce jurídicamente una comunidad multiespecie urbana. El animal comunitario deja de ser un problema urbano, un animal sin dueño, un residuo social. Pasa a ser sujeto de protección jurídica inserto en relaciones comunitarias legítimas. El proyecto también demuestra algo muy importante. El derecho animal latinoamericano está produciendo categorías propias, adaptadas a las realidades sociales de la región. Los animales comunitarios son un fenómeno típico de las ciudades latinoamericanas. Brasil, nosotros tenemos regiones completamente diferentes. El sur de Brasil es una situación, es norte de Brasil, en región amazónica. Es una situación, un medio ambiente completamente diverso y en todas las partes tenemos animales comunitarios. Por eso, quizás América Latina esté desarrollando una de las experiencias jurídicas más interesantes del mundo en la materia. Quisiera concluir con una reflexión. Los animales comunitarios revelan
que la convivencia no depende necesariamente de la propiedad. Una comunidad puede reconocer responsabilidades éticas compartidas respecto a individuos vulnerables sin necesidad de institutos como propiedad o considerar animales como cosas. Eso desafía categorías clásicas del derecho civil moderno. El PL 7 2026 propone exactamente esta transformación. Sustituir la lógica de la exclusión por la lógica de la coexistencia. Más que proteger perros y gatos comunitarios, el proyecto propone una nueva forma de imaginar la ciudad. Una ciudad compartida entre especies. Este proyecto fue escrito por mí y por especialistas en derecho animal de mi universidad y fue encampado por diputados federales que propusieron al Congreso Nacional el proyecto como una reacción política al caso Oreja. Caso Oreja es de inicio de enero de este año y el proyecto fue establecido en Congreso Nacional en febrero de este año. Y está a tramitar en Congreso Nacional como una propuesta de un régimen jurídico propio para animales comunitarios. Animales que no son animales en situación de calle y no son animales sob tutela. Son una figura jurídica intermediaria. No son, porque el afecto, la afectividad con la comunidad es que marca la situación jurídica de los animales comunitarios. Estaremos en Brasil luchando políticamente para aprobación de este proyecto y quiero creer que possa ser una inspiración para otros países tener proyectos de ley semelhantes a ese. Muchas obrigado, profesora María de las Vitórias. Fico acá a disposición para preguntas. Maravilloso. Muy lindo, aparte va a traer, Juan, vos también coincidís con el tema de Argentina, hoy el debate más grande se da con lo que ha pasado en todo lo que ha hablado del proyecto que se está trabajando en Brasil. Para los que vivimos en Argentina, ¿cuánto de esos temas hoy ocupan, ¿no es cierto?, el tema de los animales comunitarios o de los animales de refugio? Los animales que están desaparecidos todavía hacen misiones donde no se saben dónde están, los animales que han pasado en Capilla del Monte, los dos, negro y rubio, que los levantaron también y eran animales comunitarios. Por eso el encarar este tema que es sumamente importante, a ver cómo nos toca y cuál es la responsabilidad también que nos toca a todos nosotros. No es solamente a quien comete el daño hacia el animal, porque ese va a ser el responsable directo, pero qué nos toca como sociedad, como Estado, como justicia, con distintos organismos, qué parte nos toca de responsabilidad en esa situación que vivencian los animales. ¿Qué rol cumple cada uno de los actores, ¿no?, que rodean a los animales, ¿no? Porque muchas veces se confunden las responsabilidades y los roles que tiene que tener cada uno, ¿no? Sobre todo sucede mucho en temas de animales, donde las ONG o los particulares cumplen roles que no tienen que cumplir, pero los cumplen porque si no los animales quedan totalmente solos, ¿no? Pero se confunden. Hoy en día las ONG cumplen los roles del Estado, sobre todo con todo lo que tiene que ver campañas de castraciones, ¿no?, de adopciones, ¿no? Y bueno, la exigencia obviamente de legislación que obligue a el Estado a cumplir. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, Vicky lo sabe muy bien porque estuvo también en la demanda, tenemos por ejemplo legislaciones que obligan a que cada comuna, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, a distintas comunas, cada comuna tenga un centro de atención veterinaria, se realicen campañas de esterilización, campañas de adopción, y el Estado lo incumple.
Y eso significa cada vez más animales, porque justamente animales comunitarios generalmente son los animales que más expuestos están a la reproducción, porque son animales que están sanos, están bien alimentados, están cuidados, pero están libres, ¿no? Entonces, un animal no esterilizado, comunitario, son los que mayor posibilidad tienen de reproducción, ¿no? Y eso los que generan superpoblación de animales. Y la superpoblación de animales lo que genera justamente un poco lo que vos comentabas, lo que antes se decía, la limpieza, ¿no?, de las calles, ¿no?, de los animales, y después también el peligro, ¿no?, peligro de mordeduras, peligro de accidentes, ¿no?, peligro de rotedura de bolsas, y eso genera basura, mugre, bueno, etcétera. Bueno, no, esa acotación nomás, pero... Sí. Una pequeña complementación. Es muy nítido la tendencia de la municipalización de la protección de los animales comunitarios, pero hay una responsabilidad compartida para el costeo financiero de los programas para protección de los animales comunitarios. No solo los municipios deben gastar con los programas, mas también los estados y la Unión, el gobierno federal. Entonces hay los deberes con animales comunitarios, es muy próximo de la ciudad, de los municipios, mas eso no retira la responsabilidad del Estado, de los estados y de la Unión en costear los programas. Y eso es muy importante para acciones estructurales, como el profesor Rogério Ramé ha hablado. Acciones judiciales estructurales para implementación de las políticas municipales de protección a animales en general e incluso animales comunitarios. Es muy importante. Es posible llamar al proceso civil estructural todas las unidades federativas, Unión, estados y municipios, para arcar con la responsabilidad financiera por los programas de protección. Perfecto. Pueden ir preguntando también, ¿no?, a medida de que vamos charlando, así lo hacemos entre todos más o menos. Si alguien quiere preguntar, ¿usted quiere preguntar algo? No, es simplemente una ciudad el país que llevó esto a cabo es en Estambul, en Turquía, donde todos los gatos y perros son comunitarios. No están así. Pero están cuidados de otra manera. Están todos no están en la población está comprometida en cuidarlos. Pero no está controlado el crecimiento poblacional. ¿Sí? No, yo esa información no la tengo. Igual está bueno como tarea previa para ir conociendo ¿Cómo? Hay control poblacional mediante la esterilización, pero digamos que están en un estado de libertad, o sea... Bien, una deuda pendiente en Argentina de que los municipios salgan a castrar los callejeros, que de los que tienen responsables se hagan cargos de sus propios animales, y la población, que es la más vulnerable, que es la que está en situación de desamparo, es donde tienen que apostar el Estado, ¿no? Y yo siempre digo también, las protectoras de animales, hoy estamos haciendo más trabajo puerta adentro que el que está en la vía pública, cuando las protectoras tenemos que realmente trabajar para el desamparado, para el que no tienen. Hoy le estamos haciendo hasta el camino simple a los responsables y quedan siempre en la cola de la espera los animalitos que no tienen un tutor o un hogar, ¿no?, lamentablemente. ¿Alguien quiere hacer una pregunta para el doctor? Sí, Vicky. Nada más porque yo entiendo, usted conoce mi opinión, yo entiendo que ante la cantidad de animales en situación de calle, porque no es animal callejero, es en situación de calle porque el animal no quiere ser callejero, ¿no? Por ahí el animal comunitario es una solución ahora, pero debería ser una solución temporal, aunque no lo diga 5 años, 6 años, porque la verdad tendríamos que cada animal tener su hogar, porque la calle no es un lugar confortable para los animales, o sea, no es el paraíso, yo lo que quiero es que no romanticemos. Está bien, Vicky, pero acá hay un tema. Eso lo logra una sola forma, que la cantidad de animales se equilibre con la cantidad de hogares. Exacto. Mientras acá haya superpoblación. Que
A ver, chicos, quedémonos claro esto, no es que nosotros estamos propiciando el animal comunitario, de ninguna manera. Lo que se le está dando es una forma jurídica, lo que nos está comentando el doctor acá. Ahora, tienen, de hecho, lo que pasó con Orela creo que es el centro del debate. Hicieron responsable, que después los vamos a comentar, a las personas que le daban de comer al perro. Los hicieron responsables de una manera que hoy una de las personas, de hecho, no puede estar acá, porque viven amenazados por simplemente darle de comer a un perrito. O sea, un acto solidario, pretenden tutelarlo, hacerlo responsable civil. O sea, tenemos en claro que la justicia va a investigar lo que le pasó al animal con los menores y los adultos con el tema que estaban involucrados por coacción. Pero si ahora, como me plantean en Brasil, ahora el debate se va a dar si realmente hay que alimentar un perro de la calle. Y no podemos llegar a eso. Y ahí está lo que dice Juan, buscar el equilibrio. No estamos ni romantizando ni instalando un nuevo sistema de tener animales. No lo queremos. Hay que trabajar políticas para que ese animal ingrese, como dice Vicky, a un hogar. Que tenga un responsable. Y para eso hay que buscar el equilibrio, que es lo que dice Juan. Juan, te paso la posta, así seguimos con vos. Me paso para acá, si puedo. Buenas tardes. Como siempre corresponde, sí, agradecimiento total y absoluto a Victoria, porque Vicky siempre me tiene presente para que esté siempre en estos lugares tan importantes como son estos espacios de discusión y de reunión, ¿no? De personas que compartimos tal vez ideales comunes. O queremos por lo menos hacer cambios comunes que involucren a lo que a mí a entender cuando empecé a elegir, o cuando elegí, ¿no? Estudiar Derecho, los más vulnerables, ¿no? Uno idealista elige una carrera por cumplir ideales y tuvo que pasar toda mi carrera para darme cuenta de que la protección de los animales eran los más desprotegidos y lo que menos derechos tenían en nuestras comunidades. Y para eso hoy les traje para compartir un poco, no sé si está todo o todo se puede abarcar, pero cuáles un poco los problemas que vinieron atravesando desde lo que teníamos antes a lo que buscamos y lo que tenemos hoy, esta transición, cómo la vamos a ir llevando, ¿no? Para lo que finalmente queremos, que es justamente, ¿no? Que todos los animales sean reconocidos como sujetos de derecho. En Argentina somos pioneros en muchísimas cosas relacionadas con la defensa de los animales, no solo el fallo más conocido mundialmente como fue el caso Sandra, sino que también fuimos pioneros a nivel mundial con legislación y obviamente nos encontramos también hoy en día con legislación muy desactualizada, lamentablemente, si bien fuimos pioneros, y siempre los avances, la sociedad y la jurisprudencia, ¿no? Que son los fallos que la justicia dicta a partir de que la sociedad reclama, van por delante siempre de lo que hoy en día existe o lo que hoy en día las leyes dicen que o representan que son los animales. El derecho es la herramienta que tenemos nosotros como abogados, como litigantes, para hacer los cambios, ¿no? Los cambios en las realidades, frente, vuelvo a decir, a legislaciones atrasadas totalmente, ¿no? En Argentina, les decía, hace 70 años que tenemos una ley de maltrato animal que hoy en día necesita una reforma estructural, pero hay que tener mucho cuidado con eso y cómo lo realizamos. Anteriormente teníamos una mirada, o mejor dicho, todavía estamos en una transición de que los animales para nuestra legislación, ¿no? De fondo siguen siendo considerados cosas. Anteriormente en nuestro Código Penal
los animales no tenían el derecho a ser defendidos si no era en función de la persona que era la responsable de ese animal, ¿no? Lo que se conocía como dueño o propietario. Es decir, el daño que se le producía a un animal, el maltrato que se le producía al animal, no era en función del daño que le producimos al animal, el sufrimiento que se le producía al animal, sino en el daño a una cosa que tenía un dueño, que era esta persona. Hoy en día estamos en una transición donde ya tenemos una cantidad de fallos que vinieron a reconocer a los animales como sujeto de derecho. Tenemos una normativa que es la que yo les digo que hace 70 años que no es refaccionada, pero que considera a los animales como víctimas, por lo que los animales tomaron la titularidad de este derecho a ser protegidos frente al maltrato y quedaron por fuera los dueños como los encargados, como titulares primeros de ese daño. Y tenemos todavía un Código Civil que lo sigue considerando cosas. Lo que buscamos justamente es la transformación de esta consideración. Le decía que Argentina es pionera en la defensa de los derechos animales porque ya desde 1891 ya existía una ley que venía a proteger a los animales frente a los malos tratamientos ejercitados por los humanos. Obligaba a la policía a auxiliar a las ONGs y hoy encima todo lo que era recaudado por estas multas que eran de los infractores volvía a las que en aquel entonces eran las ONG, que eran la Sociedad Protectora de Animales. Luego tenemos la ley 14346, la ley que tipifica como ley complementaria los delitos de maltrato y de crueldad, con una pena de 15 días, un año, igualada a lo que era el artículo de daños del Código Penal. Y lo más importante, y creo que es prácticamente único en una legislación penal, que es la consideración del animal como víctima. Tuvimos una reforma de nuestro Código Civil en el 2015, pero lamentablemente los animales siguieron un supuesto código de avanzada para un mundo moderno, donde los animales siguieron teniendo el estatus de cosa. Por el medio tuvimos un hito importante, la ley de galgos. ¿Y por qué la ley de galgos, de prohibición de carrera de perros, fue importante? Porque nos marcó también un piso, una base, sobre todo con lo que tiene que ver con la escala penal. Esa escala penal de 15 días a un año que tiene la ley de maltrato animal, a toda persona que maltrate un animal, que mate un animal, el máximo es un año, pero con la sanción de la ley de prohibición de carreras de perros tuvimos un piso de hasta 4 años y también esto para una futura reforma de una ley de maltrato animal o de la 14346, a mi entender una nueva ley de maltrato animal, es un antecedente, ¿no? Y respetando los principios que tendrían que regir a todo el derecho animal como progresividad y no regresión, esto es una base. Y algo interesante también, que si bien no lo tenemos en la Constitución Nacional, nuestra Constitución Nacional en el artículo 41, a partir de la reforma, sí se vino a proteger la preservación de la diversidad biológica y obviamente que los animales están dentro de la diversidad biológica. El ambiente es fundamental, su protección, porque no podemos hablar de protección de un animal y defensa de los animales sin hablar del ambiente. Esto es fundamental, pero no está dentro de nuestra Constitución Nacional la protección de los animales en particular. En la Ciudad de Buenos Aires sí tenemos en la Constitución de la ciudad la protección de la fauna urbana, ¿no? Si bien en la Ciudad de Buenos Aires no solo tenemos fauna urbana, tenemos muchísima fauna silvestre también, para hacer en cierta forma, categorizar a los animales dentro de un cierto grupo. Y también tenemos una legislación que en cierta forma vino a cubrir los vacíos de la ley nacional, ¿no? El Código Contravencional de la ciudad vino a cubrir esos actos, esos hechos que no están tipificados dentro de la ley nacional, ¿no? Por ejemplo, el abandono, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con omisión de cuidados, todo lo que tiene que ver con animales encerrados, bueno, todo eso que lamentablemente quedó fuera de una ley nacional,
la ley de la Ciudad de Buenos Aires lo vino a proteger ya con una manda constitucional de protección de la fauna urbana, de respetar su vida, de controlar su reproducción mediante métodos éticos. Y bueno, en esa manda constitucional el Código Contravencional tiene un título específico que tiene que ver con la defensa de los animales tan importante. A mi entender, el maltrato es uno. Me molesta siempre, tenemos que estar categorizando los distintos tipos de maltrato, ¿no? El maltrato es uno, no importa ni la forma ni el medio en que se realiza. Lamentablemente nuestras legislaciones los categorizan y los tipifican en hechos, y esa taxatividad que se hace a la hora de legislar tiene sus consecuencias, su consecuencia de que un montón de actos aberrantes que son maltrato animal no queden dentro de una ley penal y muchas veces queden impunes su persecución. Nuestra ley nacional, si bien deja por fuera un montón de actos que son aberrantes, la utilización de ciertas palabras como sufrimiento innecesario, ¿no? Palabras vagas, ambiguas, de interpretación judicial, lograron que se sancione y se condenen actos aberrantes que no estaban tipificados, como por ejemplo el abuso sexual, bestialismo o zoofilia hacia los animales. Pero a mi entender el maltrato es uno, y a la hora de reformular, obviamente tenemos que pensar una ley que sea abarcativa de cualquier sufrimiento causado al animal y no categorizar en distintas conductas. Pero bueno, les decía lo sumamente importante de que en 1954 nuestro Código Penal, porque la ley 14346 forma parte del Código Penal, consideró al animal víctima, ¿no? Porque la categoría de víctima no la puede tener una cosa, no la puede tener un celular, no la puede tener un automóvil, ¿no? Solamente puede ser víctima una persona que es titular de un bien jurídico que se protege, ¿no? Y entonces, que el animal sea considerado víctima indica justamente que lo que se buscó, el bien jurídico que se buscó proteger justamente es el derecho del animal directamente y no de lo que era anteriormente como era el dueño propietario. Entonces, dejó de tener esa categoría de objeto del delito que era antes, ¿no? A mí me roban un celular, el objeto del delito es mi celular. Bueno, a partir de que ser víctima pasó a tener la categoría, como dice Vicky, de sujeto material o sujeto pasivo, ¿no? El daño se lo provocamos a un animal, ¿no? Y esto tiene muchísimas consecuencias procesales, ¿no? Esto permite, por ejemplo, antes, si una persona era parcial o totalmente dueña de un animal, podía hacer lo que quería con su animal, ¿no? Porque la anterior legislación no lo permitía. Ahora, cualquier persona que produce un daño al animal, por más de que sea el responsable, el titular, el dueño, o como lo queramos llamar, es responsable, ¿no? Y también esto permite de que cualquier, ¿no? Esta categoría del animal como víctima, de que cualquier persona o persona legalmente constituida pueda representar estos animales, no importa si el animal está dentro de un hogar, dentro de un acuario, un zoológico, donde sea, ¿no? Entonces, reconocer al animal como víctima es algo fundamental que tiene que tener nuestra legislación futura, ¿no? También, como les decía, Argentina fue pionera en muchísima legislación referida a los animales, con dos leading case, tal vez pioneros, que fueron el caso de Sandra y Cecilia, que la mayoría de todos conocemos. Si bien acá tenemos dos grandes simios, como es el chimpancé, el orangután y la chimpancé, para ir en orden, Sandra y Cecilia, luego tuvimos una gran cantidad de animales que fueron considerados también sujetos de derecho. Y yo voy a empezar con algo cuando fue el caso de Sandra, porque si bien fue obviamente el leading case clave, ¿no? Es importante lo que dijo la casación, y le dijo específicamente al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que a partir de una interpretación dinámica y no estática del derecho, algo que tan reticentes son, ¿no? Sobre todo en la abogacía, ¿no? Y los abogados, los veterinarios también, como también vimos ayer,
¿no? El reconocimiento de carácter del sujeto de derecho, ¿no? Y claramente los animales son titulares de derechos. Es bien clara el fallo, tan claro, clarísimo en su fundamentación y en lo que de ahí para adelante tenemos. Steve Weiss buscaba justamente esto, ¿no? Él quería lograr este traspaso, ¿no? Él hablaba de los muros que había que traspasar y que una vez que un animal pase, ¿no? Y sea considerado persona no humana, ¿no? Él tenía un proyecto de persona no humana. Bueno, ellos tienen otro tipo de legislación, ¿no? Nuestro régimen es continental, de ellos es un common law donde la jurisprudencia sienta precedentes y sienta legislación, pero él buscaba que un solo animal pase este muro, que fue justamente este caso el que logró que ahora, ¿cuántos, Vicky, hay? ¿Más de 700? 800. Claro, porque bueno, el primer caso en el que no hubo un mamífero, ¿no? El caso de los canarios fue parcialmente, ¿no? A los que estaban muertos no los consideraron. Los muertos también. Todos, muertos y vivos. Y también otro, si bien no es un leading case, sí lo es a mi entender, para la legislación argentina. Es un caso en Jujuy, un caso de maltrato animal, porque yo les decía, lamentablemente nuestra legislación tiene una escala penal muy baja, ¿no? Y esto no es porque, en parte a veces para ciertos casos sí queremos que estén presos, ¿no? Pero no es que queremos meter a todos presos, ¿no? Porque cada caso es particular, pero con una pena de 1 año era imposible poner preso hasta la persona más cruel que se imaginen, que haga el acto más cruel, iba a quedar seguramente en libertad si no tenía antecedentes o si no cometía un delito en el futuro. Y pasaba muchas veces que teníamos muchos animales involucrados dentro de un caso de maltrato animal y pareciera como que los jueces no entendían o los fiscales no entendían de que cada animal es un ser, es un individuo y cada animal se le tiene que respetar su vida y cada animal que sufrió maltrato o muerte se merece justicia individualmente, y si son 20 animales los que son maltratados dentro de un domicilio, dentro de una jaula o de donde sea, no puede ser que apliquemos una misma escala penal. Y esto es lo que se conoce como concurso de delitos. Y yo no podía entender cómo teníamos casos en donde había involucrados más de un animal, pero no estoy hablando de 2 animales, 3 animales, a veces teníamos 70 animales involucrados y seguían poniendo una escala penal de hasta 1 año. Y tenemos el primer caso en el 2023 donde se aplicó por primera vez el concurso real, el concurso de delitos, con una pena, se lo condenó, si bien fue en suspenso, a 30 meses, ¿no? Por 5 hechos independientes en concurso real. ¿Qué? Sí, fue una brevedad. Exacto. Sí, y si hubiese aplicado 5 años, ahí... Distintos delitos, estamos hablando. No. Acá lo que sucedía siempre es que aplicaban distintas figuras penales en el concurso, que es lo que se conoce porque había distintos hechos. No sé, la persona tenía un arma, bueno, listo, ya está, un arma, maltrato animal, amenaza. No, acá en cada hecho particular se cometió maltrato animal. Acá en este caso, bueno, este caso es horroroso, lo voy a decir rápidamente, ¿no? Pero acá mató a la madre y a sus 4 crías, una por una la fue matando y estrangulando y ahogando. A su propia hermana, sí, eran de su propia hermana, como venganza. Entonces, bueno, este caso es bien gráfico, pero 5 animales que están encerrados en situación de maltrato, también cada caso es particular, porque hubo una intención de la persona agresora de maltratar a cada uno de los animales. No es que dijo, son todos un solo animal, entonces cometí un solo delito. Bueno, entonces a mi entender también, y como hablamos ayer con Matías, bueno, tenemos un montón de mamíferos, tenemos aves, bueno, justamente, ahora justamente esto que yo les decía, ¿no? De lo que buscamos, el futuro, de que todos los animales sean considerados sujetos de derecho, justamente lo que nos va a permitir es que a la hora de que haya una consideración dentro de
la categoría de protección del sujeto de derecho, de persona humana, se empiecen a incluir a todos los animales y no hagamos este especismo que hacemos dentro del especismo, que es la clasificación, y porque estén más cercanos nuestros o sean más parecidos a nosotros, le demos una protección especial y a otros dejemos fuera. ¿No, Matías? Hay mucho por delante, entonces esto es lo que yo siempre entiendo que es lo hermoso de esto que tiene el derecho animal, que tiene muchísimo por delante. El derecho animal, cada uno de nosotros podemos tomarnos un objetivo, un ideal y ir en búsqueda de eso, ¿no? Y realmente estamos todos para hacer cambios reales. Acá particularmente, hay mucho, ¿no? Les decía, desde el Código Civil y Comercial, desde modificar la ley de maltrato animal, del reconocimiento de los animales como sujeto de derecho. Y me voy a meter en algo que va a ser del panel, todo esto es un poco de introducción, también un poco lo que va a haber en el próximo panel, pero algo también que sucedió el año pasado, ¿no? Con el caso de Punta Tombo, donde se destruyó no solo hábitat, ecosistemas, animales, y se produjo una destrucción enorme, como nuestro ordenamiento jurídico tiene todavía una ausencia sobre los delitos ambientales. Es algo que yo lo digo y la gente no me lo puede creer, de que una persona que destruye, prende fuego toda una reserva y lo único que hace es incendiar árboles y no produce un daño a un tercero, no hay ningún delito ¿no? Sino daño ambiental sí existe, pero delito ambiental para que tipifique esas conductas, ¿no? Y en este caso de Punta Tombo, que se destruyeron ya no me acuerdo, 90 nidos en época de anidación, no me acuerdo cuántos, del pingüino de Magallanes, un pingüino que eligió en todo lo que es el planeta Tierra, Punta Tombo como su lugar de anidación, el proceso más importante de vida en cualquier ser humano, en cualquier animal, incluido el humano, que es la reproducción, ¿no? Tomó en ese momento, en 3 hechos distintos, pasar a plenadoras de toneladas por encima de todos ellos, ¿no? Y como decíamos antes, para también la necesidad de, obviamente, que no solo pensar en todos los animales, sino también, obviamente, pensar en mejores formas de vida para los animales con los que convivimos, ¿no? Animales que ya son considerados parte de nuestra familia, animales que están dentro de nuestros hogares, como son los animales de compañía o animales de familia. Y para poder agrandar la familia también necesitamos justamente, ¿no? Políticas públicas, como hablamos antes, programas de adopción, castraciones, y para todo lo que tiene que ver con nuestra fauna silvestre tan desprotegida, lamentablemente, desde permisos de cazas, autorizaciones para cotos de caza, empezar también a pensar una reforma de nuestra legislación en materia de fauna silvestre. Y para cerrar, claramente nuestro derecho argentino está en una transición. Yo creo que, obviamente, que no solo tiene que haber una voluntad, él lo sabe muy bien, tiene que haber una voluntad política para que se hagan las cosas, porque si no hay voluntad política nada se puede lograr. Y si hay voluntad política, se hace de un día para el otro, hasta a veces no se respetan ni siquiera los procesos constitucionales de una república, y se hace igual. Entonces, si se quiere, se puede. Y obviamente que para eso, para que logremos esos cambios a nivel político, tiene que haber una sociedad organizada, una sociedad que reclame, una sociedad que esté presente, ¿no? Al lado, como él lo hizo también muchas veces, al lado de las personas que toman la decisión, o por lo menos van a ser los que al día de mañana levanten la manito o aprieten el botón. Pero nuestra ley 14346, fuera de la consideración de víctima, fuera de que logró grandes transformaciones, como el caso Sandra también, porque viene también a partir de una habeas corpus, es obsoleta y necesita una reforma. 70 años. La ley de fauna silvestre, una ley dictada durante la dictadura, también necesita una reforma.
y así un montón de leyes. Hice referencia al Código de Ética Veterinaria, pero bueno, no me voy a meter en esos temas, pero también para mí necesita una reforma y un montón de cosas. Y obviamente que también se precisa una formación judicial, ¿no? Una formación judicial completa, no solo fiscales, sino jueces, ¿no? Porque los fiscales son los que instruyen, pero los que toman la decisión final muchas veces son los jueces. No puede ser, todavía no tenemos jueces especializados en derecho animal acá en Argentina, y obviamente fuerzas de seguridad, bueno, y ahí para todo, ¿no? Vamos, ¿no? Y obviamente también programas de formación, no solo como tenemos en facultades, sino también en grado, ¿no? Porque se va de abajo para arriba para poder lograr los cambios. Así que bueno, muchas gracias a todos y los dejo con Arbolito. Bueno, ahora sí, a ver, vos te vas a ocupar de eso, le decimos a... Sí. En el caso de Orella, los agresores fueron menores de edad. ¿Qué tratamiento? Porque uno de los debates que se dio también en Brasil fue la edad penal, ¿sí, no? Un caso de extrema crueldad lo que hicieron. Quisiera saber más sobre el tema que pasó con los menores de edad. ¿Hasta dónde llegó el debate? Si se bajaba la edad penal o no. Y esto porque nosotros hemos, en los últimos años, en la organización donde trabajo, publicamos un atlas de maltrato animal que evaluamos a cada estado del país y vamos monitoreando casos de violencia hacia los animales. ¿Cuántos casos se judicializan y cuántos llegan a sentencias? Y en la última versión empezamos a darnos cuenta que los casos de extrema violencia hacia los animales por parte de menores de edad ha aumentado muchísimo en los últimos 4 años para acá en México, incluso de terror, porque empezamos a hacer una línea de investigación y llegamos, se nos perdió la línea de investigación a través de WhatsApp. Muchos jóvenes de entre 13 y 15 años compartían videos de cómo adoptaban un gato, un perro, y lo quemaban o lo mataban. Y encontramos que había también, esto pasaba las fronteras de México. O sea, había grupos ya en la Deep Web, y ahí es donde perdimos el rastro, pero que iban hacia jóvenes en Brasil, Colombia, en Argentina. O sea, fue más grande de lo que nosotros imaginábamos. Y lo hemos tenido como un foco rojo, este aumento de casos de extrema violencia a los animales por parte de menores de edad. ¿Qué pasó en Brasil? Sí quisiera saber qué siguió con este tema específico, con el tema de los menores, cómo se ha abordado, qué detonó, qué ha sucedido. Bueno, en Brasil la imputación penal empieza a 18 años. Los menores, adolescentes de caso Orella, eran todos menores de 18 años. Entonces, los adolescentes no están sometidos al derecho penal, no son penalizados con penas, pero hay las medidas socioeducativas. Son medidas que pueden privar de la libertad, pero la privación de libertad como medida socioeducativa para adolescentes solo no máximo de 3 años, no más de 3 años en todos los casos. Y hay una cuestión de la internación provisoria en situaciones de actos infraccionales graves cometidos por adolescentes. Pero la ley, el Estatuto de la Niñez y Adolescencia, solo prevé la violencia contra personas como condición
para internación provisoria. En la internación como medida socioeducativa. En nuestro proyecto de ley hacemos un cambio en el Estatuto de Niñez para incluir la violencia contra animales como causa para internación de adolescentes. Pero es un proyecto de ley. Hoy es muy difícil lograr internar un adolescente infractor por violencia contra animales porque nuestra ley es restrictiva en este caso. Y también nuestro código, para las personas no menores, nuestro código de proceso penal, hay una posibilidad de acuerdo con el Ministerio Público para no tener proceso penal. Un acuerdo con confesión, pero el delito debe haber violencia o grave amenaza. Y la interpretación de este artículo del Código de Proceso Penal es que la violencia y grave amenaza solo contra personas humanas. Entonces, nuestro proyecto también cambia el Código de Proceso Penal para reconocer la violencia contra animales como incluye en las condiciones que afastan la posibilidad de acuerdo de no persecución penal. ¿Ah? Es muy importante percibir la necesidad de incluir la violencia contra animales en las leyes en general, como una categoría propia. Sí, violencia contra animales afasta medidas más tenues de punición y otras cosas, incluso para adolescentes. Bueno, ahora vamos a ir a la última parte. Vamos a presentarles Kalina, que es de la productora Andares, que yo les comenté al inicio, va a tener la enorme responsabilidad en una coproducción entre Estados Unidos y Brasil de la realización del documental de Orela para Netflix, que ya están trabajando y que, por supuesto, como está en etapa investigativa, un poco respondiendo a lo que el muchacho estaba preguntando, todavía no se puede avanzar, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir, hacemos la presentación de ella nada más muy cortita, vamos a pasar imágenes para quienes no sabían quién era Orela, y yo les voy a contar quién era, qué es lo que pasó, que no es todo lo que está romantizado en redes sociales, hay una realidad atrás de ese perrito comunitario, ¿sí? Y ustedes, les pido por un segundo, cuando vamos hablando, vayan pensando en sus zonas, en sus ciudades, en sus municipios, y van a ver que todos tenemos una Orela muy cerca nuestro, como para poder ir planteando alternativas en lo legal, en todo lo que tengan que ver las leyes, en lo que es la protección, en el cuidado, en el animal comunitario, en el derecho que tiene ese animal. Y van a darse cuenta que no solamente el daño se lo causaron quienes propiciaron lo que después fue terminar con su vida, sino el por qué ese animalito estaba donde estaba y no tenía la protección, ¿no? Y ahí es donde van a estar todos los roles que hoy comentamos, la parte que nos toca a cada uno. Los invito. ¿No se puede subir? No. Va a estar complicado, bueno, no importa porque yo le voy a hablar. Ella es Kalina, es la productora, lo que está haciendo acá es comentarles de la producción de Netflix que va a salir, del documental, así que esto es muy poquito. Cortamos el idioma más que nada porque es una combinación inglés-portugués y por ahí no lo iban a poder entender ni unos ni otros. Yo voy a comenzar, sí, a comentarles lo que sucedió ese 4 y 5 de enero en Playa Brava, Brasil. Todos saben que Orela, el caso del perrito de 10 años comunitario que fue cruelmente golpeado en Playa Brava, Brasil, lo que ocasionó que esto fue el día 4, que el día 5, dado a su grave estado de salud, debieron practicarle la eutanasia. A posteriori de estos, los vecinos que conocían a Orela comenzaron, dado a lo que explicaba un poco el veterinario, que tenía rotura de mandíbulas, golpes en la cabeza, se hablaba de la introducción inclusive de un palo
por la garganta. Después se hablaron de otras cuestiones como que les habían clavado clavos en su cabeza, lo habían empalado. Eso no se puede comprobar, son imágenes, muchas veces están realizadas con inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a ir a lo más concreto, a lo que se puede, dentro de una pésima investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal y en algunos aspectos con la policía. Cuando hablo de pésima investigación no es meterme en el campo de ellos, sino de que no son claros, y cuando las respuestas no aparecen es porque evidentemente hay algo que se está haciendo mal, porque si no, más allá de las personas a las que se señalas, bien se les podría decir a la sociedad que es la que te está reclamando, darle una respuesta de lo que estás haciendo, cosa que no está pasando. ¿Cómo llega Orela a Brasil? Primero voy a sacar, Orela nunca conoció a Caramelo. Caramelo es el perrito que también habían intentado ahogar ese mismo día muy cerca de Orela. Lo tiraron al mar, el perro logra salir. Caramelo nunca conoció a Orela, Orela era un perro alfa. Caramelo, porque se asimilan mucho las historias para que no se mezclan, si bien está en una causa muy paralela donde fue adoptado por quien en su momento era el jefe de policías en Santa Catarina, no tuvo nada que ver con el caso Orela, ni siquiera como perros se conocían, vuelvo a repetir, por la conducta de Orela. Orela aparece siendo muy cachorro hace 10 años en Brasil junto con Feia, otra perrita. Los dos junto con una persona que estaba en situación de calle, ¿sí? Esa persona, un vagabundo, una persona de situación de calle, está bien que se diga, ¿no? Un morador de la Rúa, vino con 2 perritos, uno era Orela y otro era Feia. Cuando van a Playa Brava ya existía Mai Preta y Pretiña, por eso Pretiña no es la madre de Orela, ¿sí? Preta y Pretiña vivían solas, ya eran perritas comunitarias en Playa Brava, se suma el morador con Orela y Feia. Feia consigue un hogar adoptivo, en pandemia fallece quien era el cuidador, el vagabundo, el hombre de la calle que tenía Orela, y queda Orela solo. En los últimos años que estaba este morador con Orela, ya Feia había sido adoptada, Preta y Pretiña se le sumaron al vagabundo con su perro, que era Orela. Fallece el vagabundo, quedan los 3 perros, que ustedes son 3 casitas, Mai Preta, Orela y Pretiña. Muere Mai Preta, quedan Orela y Pretiña, que ustedes los ven permanentemente, ya con 10 años, prácticamente la misma edad los dos, de por vida hasta que fallecieron. De hecho, fallece Orela y a los días fallece Pretiña. ¿Cuál es el rol de la comunidad? El rol de la comunidad, que es un perro de la playa, vivía en la playa. De hecho, todas las imágenes, ustedes la mayoría, 99%, las van a ver en la playa. Los que hemos ido a Playa Brava lo hemos visto, Orela era el perro de la playa. Hablabas con la gente y era Orela el perrito de la playa. Simplemente tenía unas casitas, vieron lo que es las bajadas a las playas, unas casitas hechas dentro de unos arbustos, las cuales habían intentado en su momento incendiarlas a las casitas, porque hay gente que no le gusta esa situación del perro comunitario. Eran perros totalmente dóciles, no había problemas de mordeduras, a pesar que en la playa hay terribles carteles de prohibición de ingreso de animales a la playa. Ellos eran, como ustedes lo ven, los dos que permanentemente se la pasaban todo el día en la playa. Solamente volvían a estas casitas a dormir de noche, donde 3 personas, una mujer y 2 hombres, Luis, creo que corresponde que lo diga, Mario y Fátima, eran los que se encargaban de limpiarle los colchones donde ellos dormían, los lavaban y se los volvían a llevar. Justo en una esquinita es donde están las casitas ubicadas. Cuando tenían o divisaban algún problema de salud, como decía acá el doctor Vicente, se lo llevaba al médico. Todos los días tenían su comida, iba y se la llevaban. Ellos veían que Mario iba a la playa y iban y lo continuaban. Estos eran los 10 años de Pretiña y Orela.
Cuando ocurre la muerte de Orela y todo esto que ya es de público conocimiento, los familiares de los menores, las amenazas, la coacción para que quien pudo haber sido testigo se callara la boca, si eran 4, si eran 3, si eran 1, si eran 9 los implicados, si las imágenes, si hay imágenes o no hay imágenes, si se divisan en las cámaras de Playa Brava los menores, si se encontró un objeto con sangre, lo encontró la gente, si encontraron cámaras adulteradas, ¿sí? Con el día y la hora, cámaras y se mostraron cómo se adulteraron. También lo hablaba recién con Juan, un poco lo que comentaba el muchacho acá, se divisaron imágenes no, yo muy bien de internet no conozco, pero es en la nube, dice, donde hay una especie de plataforma donde se hacen estos desafíos de crueldad animal, donde es eso. Solamente en eso se descubrió que en esa hora hay algo que se hizo desde ese lugar. Y hay un video que nosotros no lo tuvimos que sacar porque la verdad es parte de la investigación, donde se ven a los menores, se ven con los celulares, donde uno se baja y hay una sola imagen que fue rescatada de las redes sociales estas, que hacen estos desafíos de crueldad animal, donde Orela está en el piso y está justamente la descripción de la persona con la gorra, la campera, el sometimiento que le hizo al perro. Mucho más de eso no hay, más que si se comprobó la adulteración de las imágenes, que no, eso es un tema que tendrá que responder al Ministerio Público Fiscal, quien ya pidió explicaciones a la Policía de Santa Catarina sobre determinadas fallas que figuran en los expedientes. Después podemos debatir si había una cuestión de familiares, hijos del poder, hijos bien acomodados, chicos ricos, empresarios de canavieiras, dueños de hoteles, proveedores del Estado. O sea, se descubrió la gente en su ansia de pedir justicia empezó a descubrir todo este tipo de cosas, estas relaciones que existen con personas ligadas al poder y a la política, hasta, bueno, tenemos un tenista, o sea, tenemos un montón de gente muy famosa de ahí que tiene relación con estos niños. Estos adolescentes. Con respecto a la pena que el muchacho recién planteaba y que bien te explicaba el doctor, lo que hay todavía es nada, es de un proceso netamente de investigación. No se llegó absolutamente a nada. Todos eran menores, uno solo cumplía 18 años al mes de la muerte de Orela, que era el único que podría estar con esa condición de los 3 años de internación, ¿verdad, Vicente? Sería el único, pero el momento del hecho era menor todavía, que era para el único que estarían indicando toda la responsabilidad. Para los demás, nada. A 4 meses, que esto fue esta semana, si lo querés volver a repetir, lo vamos pasando, a 4 meses, que fue de la muerte de Orela. No hay absolutamente nada. Lo que consiguió el activismo fue solamente las firmas, las adhesiones de los legisladores de allí. Creo que se necesitaban 171, 178, se consiguieron 183 para que se abra el CPI, que es la parte, digamos, investigativa, porque al no haber respuesta desde el Ministerio Público Fiscal, lo que están pidiendo es una instancia mayor, y que esta decisión la tendría en estos momentos el presidente de la Cámara de Brasil, que es el doctor Hugo Mota. En él recae hoy la responsabilidad de la observación de todo lo investigado o de cualquier otra medida. En definitiva, la causa Orela está parada y movilizó al mundo. Pero no moviliza al mundo solamente por lo que se sabe, muy cuestionada la necropsia. Por ejemplo, cuando se da aviso que primero que nunca se preservó el cuerpo, fue enterrado en el fondo de una propiedad, lo cual es terrible. Para algo de tamaña dimensión, esperar un mes para ir a desenterrarlo en el fondo de una casa de otra localidad. Imagínense lo que encontraron del cuerpo, nada. Uno lee la necropsia practicada por un odontólogo de humano y un especialista en toxicología.
¿Qué pudieron saber de la necropsia? Nosotros cuando estábamos en Brasil, que yo pude hablar con Vicky desde acá, habíamos hablado con un perito argentino, un médico perito veterinario de la policía de la provincia, dándole estos detalles. Son 19 páginas, que las voy a poner a disposición para los quienes las quieran tener en ese aspecto, y no encuentran una sola lesión de un hueso, nada, impecable. Se murió, pudo ser por un traumatismo, de un golpe, nada. De eso murió Orela. Falta que en la próxima nos digan que Orela se suicidó, más o menos lo mismo, porque lo que están llevando es a dilatar la causa de tal manera. Los peritos de Argentina nos decían que habían visto las fotografías, que con un excelente barrido de alguien que esté capacitado, un barrido en el hueso, bien se podían encontrar las lesiones causadas en la parte ósea por el objeto con el que fue golpeado. O sea, decir que el animal no tenía rota la mandíbula cuando el mismo veterinario que lo observa, cuando lo llevan de urgencia ya prácticamente imposibilitado hasta para respirar el animal, tenía la boca destruida. O sea, hay un montón de situaciones que uno los puede decir sin ser perito, pero cuando uno empieza a consultar a los expertos o en la parte de la preservación de la prueba, ¿sí? ¿A dónde lo llevaron al animal y a dónde lo volvieron a llevar al animal? Entonces, ¿y qué parte preservan a partir de ahora? O sea, toda una situación después de un mes del hecho, cuando ya estaba cuando estaba todo en el proceso investigativo, que lo último que se hayan acordado es del cuerpo. Y la justicia dice esto en la Argentina, que cuando pasan este tipo de cosas en las partes periciales, lo que se tiene que tener en cuenta es el primer informe veterinario. No podés descartar el daño que se le hizo al animal con un cuerpo que nunca preservaste, que lo enterraste sin ningún tipo de protección en el fondo de una casa con los pocos desechos de los huesos que había, cuando hay imágenes y hay un primer informe veterinario, cuando le tienen que hacer la eutanasia a Orela porque ya no respiraba más, estaba sufriendo, el destrozo que notó el médico privado, un privado que se lo llevaron a su clínica, ¿sí? No soy doctora, yo soy una simple proteccionista, amor. No, fue presunciones de la gente. El informe veterinario habla netamente de la fractura. El médico que lo atendió cuando Fátima lo lleva a Orela habla netamente de la fractura y el golpe en la cabeza, ¿sí? No hay nada en el cuerpo, ni el veterinario pudo constatar si fue empalado o no empalado, si le clavaron clavos, hay foto que aparecía lleno de clavos en la cabeza. No hay nada de eso. ¿Sí? Imagínate que si yo tengo clavos en el cráneo, mínimamente la parte ósea se nota y muchísimo, ¿sí? En lo que es la parte pericial. De eso no hay. Hay mucho que es inteligencia artificial, igual es terrible el daño, a un animal que se te acerca a jugar con vos, que le devuelvas de esa manera, es terrible. Lo más preocupante es que esto lo llevan adelante niños, en este caso adolescentes, ¿no? Pero lo que pasa es que estas infancias con estos adolescentes que si ya vienen por ahí porque los mamaron de su casa, esto de la viralización masiva, que a veces hay desafíos en TikTok. ¿Qué pasa con estos chicos que hoy, por el tema de la legislación y demás, por ahí no tienen una pena privativa de libertad, pero digo, ¿cómo se insertan en el medio, no? Porque digo, al nivel de ser humano, digamos, para la vida. Sí. Obvio, no, pero es que ahí es donde vamos a radicar con el tema de animales comunitarios, porque arrancamos con lo del tema de Orela. Orela por ser un perro comunitario, nada más. No nos olvidemos que el doctor, no sé si Vicente sabrá, o ustedes lo recordarán que son de Brasil, el otro perrito que fue llevado arriba de también creo que fue en Canasvieiras a los pocos tiempos, lo llevaron unos chicos arriba de un edificio y lo tiraron de ahí. O
sea, a ese nivel, o sea, era una cosa que era un permanente. Hoy me hablaban de otros casos más que se están viralizando muchísimo. El tema del caso Orela, ¿por qué lo trajimos a luz? Porque se planteaba el tema de la responsabilidad, ¿sí? Las responsabilidades, de quién era la culpa, quién pudo haber evitado lo que le pasó a Orela. Y esto lo quiero decir, es verdad, porque yo sé que esta transmisión después va a llegar a Brasil, porque están muy pendientes de esto que se va a decir acá. Hay gente que está amenazada acá en Las Vieiras, principalmente las personas que lo asistían a Orela. Por esta cosa masiva, por esta cosa de las redes, vos que no lo llevaste al veterinario, vos que no lo entraste, vos que le diste de comer. ¿Quién es esa gente de la noche a la mañana, ni proteccionista ni nada? Gente de bien, como podemos ser cualquiera de nosotros, y que seguro yo también, cuando estoy cerca de mi casa y veo un animal en la calle, le doy de comer. No me hace ser responsable, me hace ser buena mina, me hace ser buena tipa, nada más. Me hace ser solidaria. Si pudiera, pero ¿sabés todos los que entraría? Pero eso no me hace responsable si ese animal muerde a alguien porque yo le di de comer. Este animal no mordió a nadie. Empezaron a ser responsables a las personas que le daban de comer a Orela. O sea, había que dejarlo morir. Se murió el callejero, que el hombre que estaba con él, había que dejarlo que se muriera. Esa es la hipótesis. Pero esto ha llegado a denuncias penales, chicos, a denuncias de responsabilidad civil, a gente que no tiene nada que ver y que la está pasando muy mal. Cuando hablábamos, por eso era tan importante lo que decía Vicente con respecto a ese proyecto, de cuál es la figura que abarca a esa gente, porque hoy me planteaba la gente de Brasil muy temprano, me decían, Selva, si esto continúa, no le vamos a dar de comer más a ningún animal. Porque acá no estamos hablando del perrito de la vuelta, que por ahí también le pasó lo mismo, pero como no se volvió viral, no pasa nada. Acá están personas señaladas como responsables por darle de comer y porque pudieron haberle salvado de la vida, y que a causa de esto la justicia, Vicente, vos me sabrás decir, no aceptan, como ellos no son los tutores, no les aceptan un abogado, una representación legal en las causas. Entonces hoy Orela no tendría representante legal, solamente el Ministerio Público. Funciona, te paso el micrófono, funciona así el tema de el querellante, como decimos nosotros. Si no sos tutor del perrito, ¿no podés poner un representante legal? Podría, pero es un proceso de niños y adolescentes, con sigilo, segredo de justicia, solo por eso. Porque en otros casos es posible pensar una representación de la víctima, además en el proceso penal. Pero en este caso de Oreja, por ser niños menores, no es posible. No es posible. Porque acá nosotros en Argentina, vi que ustedes chicos lo saben muy bien, por ahí como ONG podemos, nuestros representantes, ¿no? Encarar, querellar en las causas, ese tipo de cosas. En Brasil no se lo permitían. Entonces también nos hacen responsables de que Orela no tiene un abogado particular. Esta gente tiene algo peor, a los familiares de los menores viviéndose en sus barrios, si eso no es poco. Imagínense quién quiere poner la cabeza en la guillotina cuando todo esto se está viralizando con un clima de impunidad total. Que creo que eso fue lo importante de la causa Orela. Se empezó y sacó a la palestra un montón de situaciones que tienen que estar ligadas a la corrupción, al amiguismo, al poder, al dinero, ¿entienden? Entonces, toda esa situación es la que lo hizo. Pero ¿cómo? Era eso de criminalizar la pobreza. Y los chicos bien, y los chicos, más allá de lo que dice Vicente, que tiene razón, están protegidos, el tema de minoridad, el tema de que las leyes, el tema de que vamos a ver, no hay respuesta del Ministerio Público, se está cayendo de sí la causa, no va a caer en el olvido porque yo creo que no lo van a permitir, porque hay mucha bronca acumulada en Brasil de lo que está pasando con los animales. Hasta inclusive se ha visto mucha hasta especulación política por Orela. De repente eran todas campañas de Orela,
uno, está ahí un diputado pidiendo dinero hasta para conseguir el monumento. Mire, si un diputado no puede ir a un empresario a hacer el monumento, no, también el PIX para poder sacar el monumento, y la venta, el merchandise, es una cosa terrible lo que despertó. Pero lamentablemente no midieron las consecuencias de esto, de que la gente no se va a quedar tranquila, porque la gente cree, y ahí es donde yo hago el llamado de atención, que pedir justicia no es pedir venganza. Son dos cosas distintas. La justicia es una cosa, tenemos las herramientas, tenemos las leyes. Bueno, lamentablemente ahí el tema de minoridad no está contemplado con una ley de adultos. Bueno, perfecto. Pero no es venganza, no es salir a matar y vamos a ir al velorio del familiar que se le murió al menor, cosas. No es así. Y lo llevo a la Argentina. Lo que pasó en Capilla del Monte es exactamente lo mismo, con una diferencia, que en Brasil por lo menos tienen la ley para adultos, ¿sí? La ley la tienen, pero hasta 5 años creo que es la ley de adultos por maltrato animal, crueldad. La ley Sansón, 2020. ¿Y cuántos años de prisión, el máximo? 5 años. Acá todavía seguimos con lo que decía él, 15 días a un año. Imagínate que acá son leyes garantistas para que sigan maltratando animales. La ley de minoridad, por la escala penal no son punibles. Exacto, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasó con estos dos perritos que también gracias al caso Orela se empezó a viralizar? ¿Quiénes eran? Una vergüenza a los argentinos. ¿Quiénes eran Rubio y quiénes eran Negro? Dos perritos también del pueblo que, acompañando a la gente haciendo turista, pasan por un lugar donde hay ganado con 2 vaquianos a caballos, los perros lo ladran, agarran a uno, tu pueblo, lo enlazan al perro, lo cuelgan y se lo tiran a la vista de los turistas, primero a Negro creo que fue, se lo tiran a unos perros adiestrados, tipo jauría que tenían, ahí para casa. Imagínense los turistas, los gritos y la situación. El otro perrito Rubio siguió con los turistas. Fue el otro vaquiano, le hizo lo mismo. Enlazó, ahorcó y se lo tiró a los perros a la vista para que lo destrocen. Hace 2 meses de esto. Y todavía estamos esperando que la jueza está en etapa investigativa. Los señores están chochos y felices en su casa con la ley que tenemos. Hasta 1 año de prisión, señores, vamos al corso. Y después voy a enlazar la frase que vengo repitiendo hace un mes. Me encantaría verles acá las caras de los que dicen que no reformen la ley 14346 y que me lo expliquen. Que me expliquen por qué no se debería reformar la ley 14346. Leí hace un poquito de tiempo, porque decían que, un referente de la protección animal lo decía, la ley 14346 sirve para rescatar perritos. Mire, yo les puedo asegurar, en 25 años he rescatado más perros sin la ley. Me he robado perro para salvarlos. ¿Miento? A ver, no se hagan los distraídos. He robado perro para salvarlos. Eso de que un delito para contrarrestar el otro. He saltado paredones con testigos, no testigos. He rescatado animales con la justicia. Pero ¿saben qué? Yo quiero la ley penal para que castigue al que me hace a mí ir a rescatar al perrito. Porque si queremos una ley penal solamente para que nos diga, che, mirá, pero yo puedo rescatar, con la fiscalía entramos, nos llevamos 35 perros del criadero. ¿Y cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? Entonces, señores, si son proteccionistas, si son organizaciones dedicadas al derecho, a ver, si tienen ganas de jugar, o hagamos como dijo él en un momento, quizás puede ser que venga otra ley, ¿no? Si esta no la quieren tocar. Pero yo quiero que quien cometa el delito pague por el delito que comete. Y si el menor comete un delito, tiene capacidad para cometer el delito, que también pague por el delito que comete. ¿Sí? En eso, perdónenme, discutiremos. Después que vengan don no sé cuánto con su teoría de decirme, con su teoría garantista, que no sé si andará por este congreso, ¿no?, a decirme el tema de que los presos y qué sé yo, y que toda la historieta
de que los presos pobrecitos hay que criminalizarlos, no siempre es el que se afecta es el pobre. No, exacto, hasta que les pase a ellos. ¿Sí? Acá no eran niños pobres los que cometieron estos delitos, y fueron los adultos los que cometieron coacción contra el único testigo en la causa Orela. A ver si la vamos entendiendo, que de pobres no tenían nada. Entonces, acá tampoco es pobre, el vaquiano es pobre, el que violó la perra no es un adinerado. A ver, pero ¿por qué vamos a criminalizar? Que cada quien tenga lo que se merece. ¿Sí? Y el tema del rol, sin irnos tampoco de tema, el tema del rol del animal comunitario, considero como para cerrar, y ustedes si quieren hacer las preguntas a ellos más que nada, la importancia de que tenemos que plantearlos, algo que dije de inicio, cuál es la responsabilidad que tenemos, en qué estamos fallando como sociedad. Yo me planteo eso, ¿en qué falla? Me voy a ir y no, pero yo hago lo que puedo, sí, vos harás lo que puedo. Él, Vicente, hará también lo que puede, pero el Estado es responsable. Uno, dejemos, ya sabemos, lo tenemos en el cuadrito de honor, el que causó el daño. Ese es otro tema. Pero ¿por qué ese animal está en esa situación de transformarse o pasar a ser animal comunitario, animal abandonado, animal de la calle o el romanticismo que le quieran poner? Hay un rol del Estado responsable total, una falta de compromiso social, porque forman parte del paisaje. Acá hubo gente que le dio de comer, pero hay otra gente que me dice, no le des de comer porque se te queda en la puerta de tu casa, después no lo sacas más. Y pasan las motos, se le tiran y lo muerden. Es responsabilidad civil tuya, porque vos le das de comer y hizo que el perro se instale ahí. Imagínense, para buscar responsables somos todos mandados a hacer. Para asumir el compromiso de adoptar el cambio y evitar lo que él decía y lo que Vicky decía de hoy, de dejar de romantizar estas situaciones, no somos tan capaces de empezar a plantear y exigirle al Estado políticas de cambio. Nada más y muchas gracias. Antes que empiecen las preguntas, yo les quiero agradecerle a Vicente, a Elba, que siempre hace sus aportes en estas temáticas y que siempre discutimos. Ustedes no saben cómo discutimos con Elba. A veces somos amigas, a veces no somos amigas. Somos amigas, pero a veces pareciera que nos odiáramos. Bueno, de Juan, ¿qué puedo decir? Juan es como mi hijo, ¿no? Literalmente. Pero no vengo a hablar ni de mi hijo ni de una amiga que colaboramos con temas distintos y a veces con posiciones distintas peleadas, ¿no? Yo hoy vengo a contarles algo más. ¿Se acuerdan que hace un rato a Brasil, a Rogério Ramé, yo le dije, mira, desde la materia de derecho animal queremos reconocerte, ¿no? Porque la verdad, tu litigio, tu trabajo, tu activismo, para nosotros es muy importante y me pareció un reconocimiento que vale la pena y creo que ninguno de ustedes va a oponerse a eso y creo que merece un gran aplauso, Rogério. ¿No? Pero van a coincidir conmigo que si bien estamos haciendo los reconocimientos a los extranjeros, vamos año por año, ya le dije el año pasado fue Rosa María, este año comenzamos con Rogério, pero que los jueces que nos declaran sujeto de derecho a Spalk y a Burke, ¿no? Y a Rambo, y aparte declaran que las ONG tienen la representación de esos animales abandonados 29 días, también merecen ser reconocidos por la materia de Derecho Animal de la Universidad de Buenos Aires, porque justamente están poniendo su firma como jueces. Como el juez no lo hace en Canas Vieira, lo hace vos. Gracias por tu tarea.
¿Posso? Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos y todas. Es siempre un gran placer estar acá con ustedes y poder compartir nuestras experiencias de Brasil, y con Argentina, Uruguay, México, Colombia. Es siempre, profesora María de la Victoria, siempre cuente con nosotros, con todos los brasileños aquí presentes. Y es una... Mas estoy muy feliz, es un gran honor poder recibir de usted y de la universidad y de todos esta homenaje. Muchas gracias. Bueno, ahora los dejo por un tiempo para que hagan algunas preguntas a ellos y después café. 5 minutos nada más y después café. Así que, ¿quiénes tienen preguntas? Dale. Gracias, Vicky. Un placer escucharlos a cada uno. Siempre es un placer escucharlos. Juan, Elvita, Vicente, un placer, muy tu placer. La pregunta es para los tres, si quieren, y es algo que quizás tiene que ver también desde el ordenamiento jurídico brasileño, pero también desde el ordenamiento jurídico argentino. Elba comentaba que en el caso Orela, los peritos, entiendo, oficiales, exacto, fue un odontólogo, por supuesto, imagino que es un odontólogo humano y no alguien que haga ortodoncia canina. Ok, ¿y el toxicólogo, médico? ¿Médico humano o médico veterinario toxicólogo? Ok, bueno, eso cambia la cosa. Porque la pregunta es esa. Cuando uno recibe un informe y está del otro lado, un informe de los cuales, si todos los profesionales que firmaron dicho peritaje no tienen los alcances del título correspondiente, entiendo que ese informe pierde validez, independientemente que se los puede denunciar. Sin embargo, esto cambia la cosa, porque en los peritajes no implica necesariamente que tenga una especialidad. O sea, en este caso, si actúa un médico veterinario, independientemente que sea toxicólogo, independientemente que se dedique a producción avícola o lo que sea, tiene el alcance del título. Pero bueno, el punto es cómo se actúa en las causas donde el peritaje está hecho por un profesional cuyos alcances del título sean claramente incompetentes para eso. O, en este caso también, imagino que actuó el odontólogo y que fue justamente el que ha revisado toda la parte de las quijadas y de la dentición. Todo lo que diga el odontólogo vale madre, hablando mal y pronto. Nada. Primero porque ellos tienen dentición secodonte y nosotros bunodonte, así que ya partiendo de ahí es un mundo distinto. ¿Cómo se actúa en ese caso? ¿Se puede pedir un nuevo peritaje? Ya no, pues imagino que el elemento probatorio vaya a saber en qué condiciones está, que es el cuerpo. Lo hablo puntualmente para Orela, pero también expansivo por si alguno de los que está presente litiga y les pasa lo mismo. En ese caso, te digo, Vicente, él sabrá la parte técnica, pero yo te digo lo que pasó. Obvio que lo primero que se dijo hay que salir a buscar para anular ese procedimiento, declararlo nulo. Y ahí es donde salió lo que yo te planteo, de que Orela no tiene tutor, por ende no tiene responsable legal, y el responsable legal de tutela de Orela es el Ministerio Público, el mismo que manda a hacer las pericias. Cierra todo, que todo queda en lo mismo. Orela no tenía dueño, no tenía tutor, no tenía nada, no existía. Nada. Entonces, ¿quién lo defiende? El mismo que tiene que llevar adelante la investigación, el mismo que se niega a dar la respuesta, el mismo que estas pericias fueron conocidas en Estados Unidos, no se pudieron conseguir de ahí. Miren dónde las sacaron para que salieran a la luz. No hay, imposible. Lo ideal sería anular eso, obvio. Yo te digo, en la Argentina, sin ser abogada, lo haría si fuera querellante en una causa así, sin lugar a duda. ¿Me entendés? No sé en Brasil, sé que
estuvo el planteo de anular esas pericias y la respuesta fue que no tiene representante legal. Cuando se percibió que las autoridades del Estado de Santa Catarina estaban erradas, no estaban conduciendo las investigaciones de forma adecuada, se pensó en un procedimiento de federalización del caso, para salir de las manos de las autoridades estatales, para se dejar a las autoridades federales, a los jueces federales, a la Policía Federal, al Ministerio Público Federal, la conducción de las investigaciones y a la acción penal o algo de ese caso. Pero nuestra Constitución prevé la federación por iniciativa del Procurador General de la República. Hay necesidad de ofensa a los derechos humanos. Entonces, es un proceso muy burocrático, difícil, rarísimos casos de federalización ocurren. ¿Cómo ocurrió con Juan D'Artés, un argentino acusado de violación? Claro. Sí, claro. Fue muy complicado y fue el primer caso que lo tomó la justicia federal. Entonces, y la Policía Federal en Brasil está muy equipada de peritos médicos veterinarios. Hay el Instituto de Criminalística Nacional en Brasilia con expertos. Servitulio es un grande perito médico veterinario que podría dar una otra situación para las investigaciones, para los exámenes, para la producción probatoria en el caso Oreja. Pero no fue posible, no hubo la federación, y estamos esperando una opinión final del Ministerio Público de Santa Catarina. Sí, última pregunta que tenemos el próximo panel. Decime. Al doctor, ¿el perro pertenece a la nación brasileña? ¿Es integrante de la nación brasileña? ¿O cuál es el rango que se le da como persona jurídica humana? Porque la nación son personas jurídicas humanas. La pregunta es si el perro como persona jurídica no humana pertenece a la nación para poder ser representado por el Ministerio Público Fiscal. En su oficio, pregunto. Nosotros tenemos una ley muy antigua de 1934, una ley del presidente Getúlio Vargas, que autoriza que el Ministerio Público, las entidades de protección animal y los tutores puedan representar los animales en juicio perante la justicia. Los abogados animalistas en Brasil utilizan esta ley de 1934 para representar animales como sujetos de derechos en juicio. El caso Spike Rambo, de Tribunal de Justicia de Paraná, caso Tony Pretinha, de Tribunal de Justicia de Santa Catarina, que reconoció animales, 2 perros, no solo como sujetos de derechos, pero sujetos con capacidad procesal y con derecho a indemnización por malos tratos. Santa Catarina, el mismo Tribunal de Justicia del caso Oreja. Pero el caso no llegó a Justicia de Santa Catarina, está aún en Ministerio Público. Pero entonces entiendo que de oficio los puede representar el Ministerio Público Fiscal porque no tiene propietario porque los mataron. Claro, así. Es así. Gracias. Muy amable. Sí, como Sí. no tiene un tutor directo, Lo representa el Ministerio Público. Sí, claro. Sí. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias, gente, a todos.